Doctor Luis González Plasencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, sea usted bienvenido a este recinto legislativo. El Partido Acción Nacional tiene una visión de promoción y defensa de los derechos humanos, que se basa principalmente en el respeto a la libertad y a la dignidad de todas las personas, porque el origen de estos derechos es la propia naturaleza del hombre, sin distinción social, económica, política, jurídica e ideológica. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es el organismo público en la ciudad que tiene por objeto la protección, defensa, vigilancia, promoción y difusión de los derechos humanos establecidos en el orden legal nacional y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Hay varios temas importantes que me parece que hay que tocar el día de hoy que está usted con nosotros. Uno de ellos, y que me parece y nos parece fundamental, son los derechos de los niños y las niñas y adolescentes. Es un tema que ha sido prioritario en la agenda del Partido Acción Nacional. El año pasado, en su primer informe, usted reconoció que se debían intensificar y concretizar acciones para evitar violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en esta ciudad. Sin embargo, recientemente se dio a conocer que solamente durante el 2010 la Comisión de Derechos Humanos recibió 317 quejas violatorias de los derechos de la niñez, principalmente por obstaculizar y negar la protección de la integridad física y psicológica de este sector vulnerable. Quisiera preguntarle a usted qué acciones concretas ha llevado a cabo para coordinarse con las autoridades y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué resultados se han obtenido? La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal es la entidad con mayor número de recomendaciones en materia de violación a los derechos de los menores, al recibir un total de 45% de las quejas. Principalmente porque en los procesos de justicia donde intervienen los menores hay un descuido en cuanto al resarcimiento del daño, ya sea que el menor sea víctima o testigo, y es el más afectado por la falta de sensibilidad de las autoridades. Por ello, desde esta tribuna, exhortamos a un pronunciamiento de la comisión que preside respecto a las violaciones de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que por algún motivo deben interactuar con autoridades judiciales o administrativas, ya sea que se encuentren en calidad de víctimas u ofendidos. Al respecto, esperamos que con el informe que hoy nos presenta nos explique cómo se ha cumplido su papel en materia de protección de los derechos humanos de la infancia. ¿Se le ha dado seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que emite usted como autoridad en la materia de derechos humanos? En agosto del 2007, la dependencia que ahora usted encabeza presentó el informe especial sobre explotación sexual comercial infantil en el Distrito Federal que se hizo en el 2006. Sin embargo, dicho informe no ha sido actualizado. Díganos por qué motivo no hay una actualización de este informe. ¿Qué seguimiento han tenido los casos de explotación sexual infantil en el Distrito Federal por parte de la Comisión y por parte de las autoridades involucradas? ¿Qué garantías tienen los niños desde la perspectiva de los trabajos de la Comisión? Siguiendo con el tema de menores, se tiene conocimiento de que durante los años 2009 y 2010 se reportaron 5.411 delitos sexuales, de los cuales 32.8% son cometidos en perjuicio de niños, niñas y adolescentes. Basta poner como ejemplo el reciente caso de una menor víctima de abuso sexual que presentó una denuncia en la Procuraduría en contra de un exlegislador del PRD, el señor Juan Bustos Pascual. ¿Nos puede decir por qué la comisión a su cargo no se pronunció en su momento al respecto? Si están haciendo algo para garantizar que no se violen los derechos humanos de esta menor. ¿Y qué ha pasado en el caso de las 7 menores víctimas de explotación sexual encontrados en un operativo en la delegación Cuauhtémoc? ¿Qué ha hecho la comisión a su cargo para que cuando un menor sea abusado y llegue a presentar una denuncia, las autoridades no lo amedrenten, sino que por el contrario lo protejan? Porque este es un problema recurrente en el MP. ¿Qué acciones concretas reflejan el compromiso que usted mismo hizo el año pasado de redoblar esfuerzos en esta materia? También, de conformidad con la página 20 de su informe, en donde se refiere que en materia de infancia la Comisión observó y mantuvo la atención sobre iniciativas como son la de incubadoras protectoras de abandono,
la de reformas a la legislación penal en materia de pedofilia y pornografía infantil, las cuales fueron presentadas e impulsadas por el grupo parlamentario al que pertenezco. ¿Puede decirnos dónde ha estado su apoyo a las mismas? Porque no recuerdo un solo pronunciamiento público suyo destacando la importancia de estas iniciativas en materia de derechos humanos, ni su rechazo a que el dictamen de incubadoras protectoras de abandono se votara en contra al interior de una comisión. ¿Por qué usted en su informe dice que mantuvo la atención o que para usted son importantes cuando no hay ningún solo pronunciamiento? ¿Me puede explicar qué es para usted mantener la atención en estos temas? Por otro lado, la comisión ha dado a conocer que en 15 años no ha habido mejoría en los centros penitenciarios capitalinos y que cada vez es peor la situación, ya que en esto no se logra una verdadera readaptación social. Por el contrario, todos sabemos que se han convertido en una universidad del crimen. Lo que vimos en la película Presunto Culpable, que se volvió muy novedosa, no es sorpresa para muchos de los que estamos aquí. En el mes de abril del año anterior tuvimos conocimiento de que reclusas interpusieron quejas ante la comisión a su cargo, asegurando que fueron obligadas a prostituirse en penales varoniles. En fecha 20 de septiembre del mismo año, una servidora, junto con la diputada Mariana Gómez del Campo, visitamos personalmente el reclusorio femenil de Santa Marta Catitla y nos percatamos de que las condiciones en las que se encuentran las reclusas en mucho violentan sus derechos e incluso su dignidad. Varias de ellas se acercaron a platicarnos de viva voz los actos violentos y violatorios a sus derechos de los que son objetos. Entre ellos la falta de seguridad jurídica, ya que en algunos casos se han cumplido con los requisitos para alcanzar el beneficio de la preliberación sin que se revise su expediente durante años. No es nuevo esto para usted. Por lo anterior, hicimos varios exhortos en diversas ocasiones a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario a efecto de que se respeten los derechos de las personas en reclusión y se eliminen los estigmas y las prácticas discriminatorias al interior. Asimismo, se exhortó al cumplimiento de la recomendación relativa al derecho de acceso a la salud al interior de los reclusorios y un exhorto para que las mujeres que denunciaran ser víctimas de trata se les proporcionara seguridad. ¿En qué estado se encuentra el cumplimiento de las recomendaciones que la comisión a su cargo emitió? Quisiera saber. La comisión ha hecho un diagnóstico sobre las condiciones de las mujeres en los reclusorios. Quisiera preguntarle o recomendarle que se hiciera. En la página 31 de su informe refiere que a fin de prevenir afectaciones o daños de imposible reparación a los derechos humanos de las personas, ha emitido 2.724 medidas precautorias. ¿Se han aplicado dichas medidas? ¿Han surtido efectos positivos? Me parece importante saber esto. Y le pregunto, ¿usted cree que con puros acuerdos de conciliación y convenios de buena fe, como los que refiere en su informe, la institución a su cargo es efectiva en la defensa de los derechos humanos, específicamente en este caso de reclusorios? Es evidente la necesidad de una cirugía mayor al sistema penitenciario. En este órgano legislativo se han presentado diversas iniciativas en la materia. Incluso usted nos acompañó a presentar iniciativas con proyecto de decreto, tanto a una servidora en materia penitenciaria como al diputado David Razú. ¿Por qué no ha sido insistente aprovechando los foros y micrófonos que tiene para impulsar esta legislación? Me parece importante que usted haga pronunciamientos que impulsen la aprobación de iniciativas en esta materia que son urgentes en la ciudad. La comisión a su cargo ha dado a conocer que las quejas recibidas de casos de tortura física y psicológica son las más numerosas. Insistimos, esto no podría tener cabida en una ciudad de vanguardia. Me parece urgente el redoblar esfuerzos en la materia. Quisiera hablar y abordar el tema de la construcción de la obra Supervía Poniente, un ejemplo más del habitual autoritarismo del jefe de gobierno, como el que acabamos de presenciar hace unas horas en la discusión de la norma 29, y producto de un desasiado proceso, obsesión por una construcción que le dé votos. Aquí tengo un volante de vecinos que están aquí presentes, que explican por qué rechazan la supervía. Con mucho gusto le daré copia del mismo. Hace
un tiempo usted hizo una recomendación al respecto, pidiendo que se hiciera una consulta a los ciudadanos antes de que se continuaran las obras. Su recomendación fue rechazada por el jefe de gobierno y se negó a detener la obra y decidió continuarla sin que se cumpliera con el requisito de esta consulta ciudadana. Me parece muy valiosa la recomendación que usted hace. Sin embargo, pareciera que en un momento se le olvidó el tema. Quisiera saber quién lo amedrentó o quién le pidió a usted que no siguiera con un tema que los ciudadanos le exigieron. Quiero saber si fue simplemente una distracción involuntaria de su parte o si hubo algún motivo por el que usted se cayó en este tema. Es uno de los únicos temas donde se le ha visto pronunciarse con firmeza en la defensa de los derechos humanos. Lástima que haya bastado un manotazo para sentarlo, porque eso es justo lo que no necesitamos los capitalinos, un ombudsman tibio que cuide más la silla que los derechos de los ciudadanos. Asimismo, y dando seguimiento a este tipo de incongruencias en las que ha incurrido el jefe de gobierno, le pregunto por qué no se pronunció contra el uso de la fuerza pública para acallar la marcha o la manifestación de ciudadanos en el tema de la supervía, y tampoco ha sido capaz de pronunciarse en relación a la regulación de marchas. Es decir, usted está de acuerdo en que no se regulen, pero también está de acuerdo en que éstas se acallen con el uso de la fuerza pública cuando le molestan al jefe de gobierno. O quisiera conocer su postura al respecto, porque no me ha parecido una postura contundente y me ha parecido una postura injusta e inequitativa con los ciudadanos. Quisiera también decir que otra muestra más de que en esta ciudad no hay respeto a los derechos humanos es la emisión ilegal de boletas por los cobros excesivos de agua por parte del sistema de aguas de la Ciudad de México. Tengo aquí varias boletas que reflejan variaciones que van de 1,289 pesos, luego 4,000, luego se salta a 10,000, a 19,000 y luego a 26,000 pesos de cobro de agua. Con mucho gusto le doy copia de estas 3 boletas que traigo y que de hecho ya hemos denunciado. Pero pregunto, ¿por qué usted no se ha pronunciado y no ha hecho una recomendación a las autoridades cuando por supuestos errores administrativos están cobrando excesivamente por un derecho que es un derecho de todos los ciudadanos? Me parece fundamental el poder conocer su postura en este tema, porque no le he oído un solo pronunciamiento en la materia y me parece preocupante. Y por último, le pido que haga usted un exhorto a todas aquellas autoridades que no han cumplido con las recomendaciones para garantizar el acceso de personas con discapacidad en los edificios públicos. Ya hay recomendaciones en la materia, no se han cumplido y no he visto ningún exhorto en la materia. Con el grupo parlamentario del PAN encontraría un aliado siempre en defensa de los derechos humanos, pero también defenderemos a los ciudadanos cuando la Comisión de los Derechos Humanos de la ciudad no sea lo suficientemente fuerte y contundente para defender los derechos de los ciudadanos. Es cuanto. Gracias, diputada.